Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública, episodio 50. Hoy estrenamos una sección que nos va a acompañar durante 15 entregas, los dueños del algoritmo. Su propósito es claro, comprender a las personas cuyas decisiones están moldeando la inteligencia artificial, no solo por su impacto tecnológico, sino por cómo cambian nuestra forma de trabajar, regular y pensar la inteligencia artificial. Abrimos esta serie pues con Sam Altman, el CEO y fundador de OpenAI, con texto, biografía, aportación, visión y una pregunta final para seguir pensando. El episodio trae además nuestra herramienta de la semana, Google Opal, la propuesta no-code de Google para crear mini apps con IA a partir de descripciones en lenguaje natural. En el prompt de la semana convertimos la ambición en método con un texto que ayuda a pasar de ideas vagas a planificación accionable con impacto, riesgos y mitigaciones. En la IA en acción, 3 historias reales con N8N, la de Vodafone, Stepstone y Border, eficiencia aplicada sin perder el control humano. El bloque editorial repasará los artículos de la semana en nuestra web: Diplomacia del Sur Global, Límites humanos en la automatización, Higiene del dato, Liderazgo en tiempos de informes perfectos, La factura ética del poder, El auge del especialista en gobernanza y el nuevo equilibrio entre autosuficiencia e interdependencia. Si queréis ampliar cualquiera de los temas, tenéis todos los contenidos en conexionpublica.es. Pónganse cómodos y cómodas, que comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Hoy estrenamos una nueva serie dentro de Conexión Pública, los dueños del algoritmo. Durante las próximas 15 entregas recorreremos las trayectorias, ideas y decisiones de las personas que están moldeando el rumbo de la inteligencia artificial. No solo hablaremos de programadores o directivos, sino de auténticos arquitectos del pensamiento tecnológico contemporáneo, figuras que, desde distintas posiciones, influyen en cómo se diseña, se regula y se entiende la IA en el mundo. Esta primera entrega la dedicamos a uno de los nombres más reconocibles y también más debatidos del panorama actual, Sam Altman, CEO y cofundador de OpenAI. Visionario para unos, figura controvertida para otros, pero sin duda protagonista absoluto de una década marcada por la inteligencia artificial. En 2025, el avance de la inteligencia artificial vive un punto de inflexión histórico. Las aplicaciones ya no se limitan a recomendar contenidos o responder preguntas. Ahora diseñan, deciden, gestionan y aprenden de manera casi autónoma. En ese escenario, Sam Altman se sitúa en el centro de la conversación global. Su liderazgo al frente de OpenAI ha redefinido el papel de las empresas tecnológicas, transformando la IA en una infraestructura crítica comparable a la electricidad o a Internet en sus inicios. Altman insiste en que la inteligencia artificial no debe contemplarse como una amenaza inmediata, sino como una herramienta que, bien dirigida, puede acelerar el conocimiento humano. Según sus propias previsiones, la IA impulsará descubrimientos científicos inéditos y actuará como un catalizador del progreso cognitivo y productivo. En su visión, el cambio no será repentino ni catastrófico, sino gradual, pero de una profundidad tal que alterará las bases de nuestra relación con el trabajo, la educación y la creatividad. Samuel Harris Altman nació el 22 de abril de 1985 en Chicago y creció en San Luis, Missouri, en el seno de una familia judía. Desde niño mostró una fascinación temprana por la tecnología. Aprendió a programar antes de cumplir los 10 años, desmontaba ordenadores por curiosidad y veía en Internet un espacio de libertad y experimentación. Cursó Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford, pero abandonó sus estudios para dedicarse por completo a su primera empresa, Loopt, una aplicación de geolocalización pionera que anticipó buena parte de lo que hoy hacemos con los teléfonos inteligentes. Tras venderla, se incorporó a Y Combinator, la aceleradora de startups más influyente del mundo, donde ascendió a presidente y contribuyó a lanzar compañías que hoy son gigantes tecnológicos. En 2015, junto a Elon Musk y un grupo reducido de investigadores y filántropos, fundó OpenAI con la promesa de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de toda la humanidad. Aquella frase, IA para todos, se convirtió en lema y en desafío.
Bajo su dirección, OpenAI ha cambiado el curso del desarrollo tecnológico. De sus laboratorios han surgido productos como ChatGPT, GPT-4, GPT-5 y el modelo de vídeo Sora, auténticos puntos de inflexión en la evolución de la IA generativa. Estos avances no solo transformaron la forma en que las personas interactúan con la tecnología, sino que alteraron dinámicas enteras en educación, empresa, periodismo o arte. Altman ha impulsado una estrategia doble: democratizar el acceso a modelos potentes y, al mismo tiempo, sostener el enorme coste computacional que implica su entrenamiento. Bajo su liderazgo, OpenAI alcanzó una valoración de $300.000 millones, se asoció con Microsoft y sentó las bases de un ecosistema que ya incluye agentes autónomos, modelos multimodales y aplicaciones empresariales de gran escala. Fuera de OpenAI, también ha promovido iniciativas como WorldCoin, centrada en la identidad digital y la distribución universal de ingresos. Aunque controvertida, esta apuesta revela una constante en su pensamiento: el intento de vincular la innovación tecnológica con una noción de equidad global. La estrategia de Altman descansa sobre 3 pilares: investigación avanzada, desarrollo de producto y expansión de infraestructura. Su objetivo es consolidar un entorno en el que la inteligencia artificial funcione como un servicio unificado capaz de asistir tanto en tareas profesionales como personales o educativas. En sus intervenciones públicas, Altman repite una idea esencial: la IA no debe reemplazar el pensamiento humano, sino ampliarlo. Quiere que la tecnología eleve nuestro nivel de razonamiento, libere tiempo creativo y contribuya a resolver problemas científicos complejos, desde la energía limpia hasta la medicina personalizada en los próximos años. Su visión es ambiciosa pero también pragmática. Sabe que el desarrollo de la llamada superinteligencia artificial exigirá gobernanza, regulación y colaboración entre gobiernos, universidades y empresas. Por eso, aboga por una ética aplicada a la escala industrial, modelos más seguros, auditorías continuas y transparencia en los datos de entrenamiento. Altman mira hacia un futuro donde los agentes de IA se integrarán en la vida cotidiana, aprendiendo de cada usuario con criterios de privacidad y control humano. En el fondo, su discurso busca equilibrar 2 fuerzas: la innovación acelerada y la responsabilidad social. Y aunque sus decisiones, como la alianza con Microsoft o la apertura parcial del modelo de negocio, han generado debate, lo cierto es que su liderazgo ha marcado la dirección de todo un sector. En una de sus intervenciones más recientes, Sam Altman afirmó: la inteligencia artificial no nos quitará el trabajo, pero nos obligará a repensar qué significa trabajo. Quizá ahí resida su verdadera provocación: si el conocimiento puede automatizarse, ¿dónde quedará el valor humano? Esa es la pregunta que inaugura esta serie y que acompañará cada una de sus entregas. Porque entender a los dueños del algoritmo no es solo conocer su biografía o sus logros, sino analizar cómo sus decisiones están reescribiendo la frontera entre lo humano y lo artificial. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. En los últimos meses, Google ha vuelto a mover ficha en el terreno de la inteligencia artificial con una propuesta que rompe las reglas del desarrollo tradicional. Se llama Opal y su promesa es tan simple como ambiciosa: permitir que cualquier persona, sin saber programar, pueda crear sus propias aplicaciones de inteligencia artificial en cuestión de minutos. Con Opal, Google se suma a la tendencia del no-code, pero va un paso más allá. Combina sus modelos más potentes, Gemini para texto, Imagen para imágenes, Veo para vídeo y Audio LM para voz, en una única plataforma capaz de transformar una simple descripción escrita en una aplicación web funcional. Opal nació como una herramienta experimental dentro de los laboratorios de Google Labs y rápidamente se ha convertido en una de las innovaciones más comentadas del ecosistema tecnológico de 2025. Su principio es tan intuitivo como disruptivo. El usuario escribe lo que quiere hacer y la inteligencia artificial se encarga del resto. El sistema interpreta la intención y genera una mini app operativa con interfaz, lógica interna y funcionalidades integradas. En su interior, un motor basado en modelos multimodales traduce cada instrucción en procesos de entrada, procesamiento y salida. Todo esto se muestra en un editor visual donde cada paso aparece como un nodo conectado. Basta con arrastrar, modificar o reordenar los bloques para ajustar el comportamiento de la aplicación. La filosofía de Opal imita lo que algunos ingenieros llaman el bytecoding, una forma de programar por intención. En lugar de centrarse en escribir líneas de código, el usuario se centra en describir la experiencia que quiere conseguir. Es una forma de humanizar la programación y acercarla a quienes tienen ideas, pero no conocimientos técnicos.
Google Opal está especialmente pensada para creadores, emprendedores y pequeñas empresas que necesitan soluciones rápidas sin depender de un equipo de desarrollo. Permite automatizar tareas de gestión, generar contenidos o validar ideas sin grandes inversiones. Un creador puede, por ejemplo, pedirle que construya un sistema para recopilar correos y enviar boletines automáticos o que diseñe una app de inventario con alertas inteligentes. El potencial se multiplica en ámbitos como el marketing, la educación o la comunicación. Los docentes pueden diseñar simuladores o ejercicios personalizados, las empresas pueden generar informes automáticos o paneles de control y los equipos de comunicación pueden producir contenidos multimedia integrando texto, imagen y audio en un solo flujo. Opal no solo ejecuta tareas, sino que piensa la estructura del proyecto. Puede resumir información, crear prototipos de chatbots o incluso diseñar formularios inteligentes conectados a hojas de cálculo de Google Sheets. La frontera entre imaginar una app y tenerla funcionando se acorta hasta lo mínimo. Uno de los aspectos más atractivos de Opal es su enfoque colaborativo. Cada proyecto puede hacerse público y compartirse en una galería abierta donde otros usuarios pueden examinar, copiar o remezclar las aplicaciones existentes. Esto ha generado una comunidad en rápido crecimiento donde los experimentos individuales se convierten en plantillas colectivas. Además, Google ha anunciado la futura integración de Opal con sus servicios de nube como Firebase o Cloud Functions, lo que permitirá conectar estas mini apps con bases de datos, análisis de usuario o automatizaciones más complejas. En la práctica, esto significa que una herramienta creada de forma sencilla podría escalar hacia una solución profesional sin cambiar de entorno. Todo este ecosistema está respaldado por la potencia de los modelos Gemini, que interpretan texto, imagen y sonido de manera combinada, permitiendo que la IA gestione instrucciones mixtas como, por ejemplo, crea una app que permita grabar notas de voz, transcribirlas con IA y generar resúmenes automáticos por correo. Y en apenas unos minutos, la aplicación cobra vida. Durante su fase beta, Opal está disponible de forma gratuita para los usuarios con cuenta de Google. Inicialmente solo se ofrecía en Estados Unidos, pero en octubre de 2025 se ha ampliado a otros 15 países para pruebas públicas. Basta un navegador moderno y una cuenta de acceso para empezar a crear. El plan de expansión global ya está en marcha y según las previsiones, la herramienta estará disponible en todo el mundo en los próximos meses. Google ha dejado claro que su objetivo no es solo ofrecer un producto experimental, sino construir una nueva capa de creatividad aplicada sobre su ecosistema de inteligencia artificial. Vamos con nuestro repaso a los artículos de la semana y lo hacemos con una mirada a 7 piezas que desde ángulos distintos dibujan el momento actual de la IA, diplomacia, tecnología, ética aplicada, seguridad de modelos, liderazgo y estructuras de poder. Un recorrido que no busca agotar los temas, sino ofrecer un mapa claro y narrativo para entender por dónde se mueve la conversación y qué preguntas conviene llevarse a casa. India AI Impact Summit. El sur global entra en el tablero digital. El India AI Impact Summit, previsto para febrero de 2026, se plantea como algo más que una conferencia. Aspira a convertir la inteligencia artificial en materia de diplomacia, impulsando un primer informe internacional de seguridad en IA con una lógica distinta a la de las potencias tradicionales. El artículo sitúa a la India no en la carrera por chips o modelos, sino en la disputa por el relato y la legitimidad frente a un tablero donde Estados Unidos acelera sin un marco ético claro, China arma eficiencia e independencia, Europa prioriza control normativo y Singapur explora una neutralidad técnica con límites. La propuesta india intenta combinar interoperabilidad y responsabilidad, anclándose además en el panel científico de la ONU para que la gobernanza no sea un coto euroatlántico. El objetivo no es imponer un estándar, sino abrir un espacio donde la representación del sur pese tanto como el cómputo. En este enfoque, la estabilidad de la IA se vincula menos al liderazgo y más a la capacidad de equilibrar intereses. La próxima frontera no es digital, es humana. Este texto enfrenta dos promesas en tensión: la calma como nuevo producto tecnológico con la visión de Johnny Ive y Sam Altman de un hardware que reduzca fricción emocional, y en paralelo la apuesta por agentes cada vez más autónomos que empujan la productividad sin descanso. A partir de estudios que señalan límites sociales a la automatización en ámbitos de cuidado, justicia o religión, el artículo advierte del riesgo de convertir la serenidad en mercancía y de repetir con la IA los patrones de adicción de las redes sociales. Claude y Codex se presentan como metáforas culturales, colaboración adaptativa frente a la ejecución sustitutiva. La tesis central es clara: una IA valiosa no se mide por tareas resueltas, sino por relaciones preservadas, límites aceptados y capacidad de acompañar ciudadanos, no de sustituir.
No hace falta un hacker, basta un descuido. A partir de un estudio conjunto de Anthropic, el Alan Turing Institute y el UK AI Security Institute, este artículo introduce un giro inquietante. 250 documentos manipulados bastan para insertar una puerta trasera en modelos de 600 millones a 13 billones de parámetros. La seguridad deja de depender del porcentaje de datos contaminados y pasa al número absoluto de archivos que se cuelan en el entrenamiento. Con la creciente autonomía para crear modelos internos, el riesgo se desplaza al corpus propio de cada organización. Versiones mal etiquetadas, fuentes sin validar o repositorios compartidos sin higiene. La propuesta es práctica. La seguridad empieza en la gobernanza del dato, curación, trazabilidad y vigilancia continua, porque la confianza no es un atributo del modelo, sino una disciplina diaria. La IA sube de planta. ¿Cómo cambia el liderazgo cuando los datos se explican solos? Si gran parte del trabajo directivo era traducir información, la IA abarata esa traducción hasta casi cero y aplana la pirámide. La información ya no sube o baja, circula. El artículo advierte del espejismo de precisión, informes impecables que no garantizan comprensión, y recoloca el valor del mando intermedio, menos transmisión, más interpretación y criterio. La experiencia senior se vuelve diferencial porque recuerda decisiones en contextos ambiguos que los modelos no capturan. El nuevo rol del responsable es diseñar decisiones y marcos donde personas y algoritmos trabajen con un propósito compartido. No se trata de programar, sino de gobernar el sentido. El precio del poder, la factura pendiente de la inteligencia artificial. Aquí se plantea que la fase de impunidad se agota. Litigios, acuerdos millonarios y crisis reputacionales ponen coste a prácticas de entrenamiento opacas, mientras algunas compañías combinan discursos de gobernanza con resistencia al escrutinio. El texto sugiere que la reputación actúa como regulador informal ante la lentitud normativa, pero advierte de su fragilidad cuando se maquilla con informes y auditorías cosméticas. La conclusión es menos épica y más estructural. La industria no se detendrá, pero necesita ética operativa, cultura organizativa sólida y trazabilidad legal si quiere un futuro sostenible. El trabajo más buscado en la IA no es técnico, es institucional. A partir del análisis de Nate B. Jones, el artículo sostiene que el perfil en auge es el AI Governance Specialist, más cercano a estrategia, derecho, cumplimiento o comunicación que al código. La razón, lo difícil ya no es hacer funcionar la IA, sino hacerla convivir con lo existente, dibujando límites, previniendo riesgos y asumiendo consecuencias. En paralelo, la automatización borra peldaños de entrada y acelera la hibridación de funciones, por lo que el valor se desplaza del cargo al criterio. No programar deja de ser una desventaja cuando lo que más escasea es la capacidad de decir sí, pero así. Autosuficiencia o interdependencia, el nuevo equilibrio de la inteligencia artificial. Esta pieza describe un movimiento de soberanía tecnológica con límites. OpenAI explora hardware propio para ganar control de cómputo, Microsoft internaliza capacidades para cohesionar su ecosistema, Apple se debate entre delegar e integrar, Meta prioriza pragmatismo integrador y en paralelo China consolida independencia por coste con su vía de chips y modelos eficientes. La tesis final: la independencia absoluta es inviable. Lo que existen son equilibrios dinámicos entre soberanía, eficiencia y supervivencia. La autonomía se convierte en un intervalo que se gestiona, no en un destino que se alcanza. 7 miradas, un mismo hilo. La IA ya no se entiende solo en términos de capacidad técnica, sino de legitimidad, criterio y gobernanza. Desde la diplomacia del sur global hasta la higiene del dato, desde el mando intermedio que interpreta hasta el especialista que dibuja límites, el futuro inmediato no depende de acelerar más, sino de decidir mejor. Esa es quizá la métrica que más conviene vigilar mientras seguimos avanzando. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast.
oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. Cuando en una empresa se habla de inteligencia artificial, las conversaciones suelen comenzar con entusiasmo y terminar en indefinición. Todos quieren aplicar IA, pero pocos saben exactamente cómo hacerlo. Ese salto de la idea general a la planificación concreta es precisamente el que ayuda a salvar el prompt de esta semana. Su texto dice así: eres un consultor profesional en inteligencia artificial que ayuda a una... ahí contamos el tipo de empresa, a aplicar IA en su, ahí contamos, área clave, garantizando claridad estratégica y planificación accionable. Genera una descripción detallada de los principales casos de uso de IA, explicando su impacto en el negocio, los riesgos potenciales y las medidas para mitigarlos. Este prompt se utiliza en análisis estratégicos de implementación de IA por funciones, es decir, para aterrizar la inteligencia artificial dentro de cada área de una organización: marketing, operaciones, recursos humanos, atención al cliente o comunicación. Su valor está en que convierte ideas vagas en decisiones concretas. Al pedir que se describan impactos, riesgos y medidas de mitigación, obliga a pensar de forma estructurada y equilibrada. Ya no se trata de decir podríamos usar IA en esto, sino de analizar qué efecto tendría, qué peligros podría implicar y cómo se pueden controlar. De esta forma, el prompt se transforma en una herramienta de diagnóstico y de planificación. Sirve tanto para directivos como para consultores y puede utilizarse al inicio de un proyecto o en fases de revisión cuando se necesita claridad sobre las prioridades. Su mecánica es muy sencilla, solo hay que contemplar los espacios entre corchetes, el tipo de empresa y el área en el que se quiere aplicar la IA. Por ejemplo, eres un consultor profesional en inteligencia artificial que ayuda a una empresa industrial a aplicar IA en su departamento de operaciones y mantenimiento. A partir de ahí, el modelo responde con una descripción detallada de varios posibles usos, desde la predicción de fallos en maquinaria hasta la automatización de informes o el control energético inteligente. Y no se queda ahí. Por cada caso, analiza el impacto en el negocio, por ejemplo, reducción de costes o mejora de precisión, los riesgos, como la dependencia tecnológica o los errores de datos, y las acciones de mitigación que pueden incluir supervisión humana, auditorías o capacitación del personal. Lo que antes era una lluvia de ideas se convierte así en un mapa estratégico, un plan ordenado donde cada uso de la IA tiene sentido, justificación y control. Una herramienta que nos sirve para pensar con método. Este prompt se ha convertido en un recurso habitual entre profesionales de consultoría y formación. Permite visualizar en poco tiempo las oportunidades reales de aplicar IA y, sobre todo, anticipar los posibles obstáculos antes de avanzar. En contextos empresariales funciona muy bien como herramienta de trabajo en grupo. Por ejemplo, en una sesión de innovación, cada departamento puede usarlo para su propio contexto. Uno con marketing, otro con recursos humanos, otro con logística. Después, los equipos comparan resultados y detectan en qué áreas la IA puede aportar más valor con menos riesgo. El formato narrativo que genera el modelo se adapta bien a presentaciones o informes. No hay tablas, sino descripciones que puedan leerse y explicarse oralmente. Por ejemplo, en el área de atención al cliente, la inteligencia artificial podría mejorar la rapidez de respuesta, pero existe riesgo de pérdida de trato humano. Se propone mantener un canal híbrido con supervisión de personal especializado. Este tipo de razonamiento es el que da forma a una estrategia sólida. Imaginemos que el prompt se aplica en una empresa educativa. La IA podría utilizarse para generar materiales didácticos personalizados, reduciendo el tiempo de trabajo del profesorado. El impacto sería positivo en eficiencia, pero existiría el riesgo de sesgos o errores conceptuales. La medida de mitigación, en este caso, sería la revisión docente antes de publicar cualquier contenido. Otro uso podría ser un chatbot de orientación académica que atienda consultas las 24 horas, aporta inmediatez y mejora la experiencia del estudiante, aunque conlleva el riesgo de deshumanizar la relación o filtrar información sensible. La solución pasaría por establecer límites de privacidad y protocolos de escalado a tutores humanos cuando sea necesario. De esta forma, el modelo no se limita a sugerir ideas, sino que analiza cómo implementarlas de manera responsable. El valor real de este prompt es que une tres planos esenciales: el plano creativo, donde nacen las ideas de aplicación; el plano estratégico, que evalúa el impacto y la prioridad; y el plano ético, que prevé los riesgos y define cómo mitigarlos. Por eso, no solo ayuda a planificar proyectos, sino también a fomentar la cultura de la reflexión tecnológica dentro de las organizaciones. La IA deja de ser un asunto técnico para convertirse en una herramienta de gestión.
El PROM del consultor estratégico de IA representa una forma madura de trabajar con inteligencia artificial, estructurada, consciente y práctica. Nos enseña que aplicar IA no consiste en experimentar sin rumbo, sino en analizar con criterio y actuar con responsabilidad, porque el futuro de la inteligencia artificial en las empresas no dependerá de cuántas herramientas usen, sino de cuán bien sepan pensar con ellas. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. La inteligencia artificial no siempre se mide en modelos enormes o algoritmos imposibles de pronunciar. A veces, el verdadero cambio ocurre en herramientas más discretas, pero profundamente transformadoras. Una de ellas es N8N, una plataforma de automatización visual que permite conectar aplicaciones, procesar datos y crear agentes inteligentes sin necesidad de programar. Se trata de una herramienta de código abierto, flexible y sobre todo accesible. En pocas palabras, N8N permite que la IA se ponga al servicio de la eficiencia, no del espectáculo. Esta semana, 3 casos distintos muestran cómo empresas de sectores muy diferentes han usado esta tecnología para lograr lo que muchas buscan: ahorrar tiempo, reducir costes y mantener el control humano sobre procesos inteligentes. La primera historia llega desde el Reino Unido. Vodafone, uno de los grandes operadores de telecomunicaciones del mundo, consiguió ahorrar más de 2,2 millones de libras gracias a la implementación de agentes automatizados con N8N. A primera vista puede sonar a una cifra enorme, difícil de imaginar, pero el secreto no estuvo en una gran transformación tecnológica, sino en una filosofía muy sencilla: automatizar lo que realmente importa. Vodafone utilizó N8N para reducir tareas repetitivas en sus sistemas administrativos, procesos de soporte interno, validación de datos y seguimiento de incidencias. La herramienta permitió que los agentes internos se comunicaran entre sí en intervención humana constante, liberando a los equipos para centrarse en tareas de mayor valor. Lo más interesante es que este ahorro no vino de grandes proyectos de IA generativa, sino de aplicar principios de simplicidad, mantenimiento y escalabilidad. El ejemplo de Vodafone demuestra que, a veces, la verdadera innovación no consiste en hacer más cosas con IA, sino en hacer menos, pero mejor. El segundo caso pertenece a StepStone, una de las mayores plataformas de empleo en Europa. Esta empresa gestiona más de 200 flujos críticos de información utilizando N8N y ha logrado acelerar hasta 25 veces la integración de APIs y sistemas internos. Detrás de esa cifra hay una historia de método. StepStone no se limitó a automatizar procesos, diseñó una arquitectura basada en modularidad. Cada flujo se documenta, se actualiza de forma visual y también en formato JSON, lo que permite que los desarrolladores y los equipos no técnicos colaboren sin perder trazabilidad. Esto no solo acelera la integración entre sistemas, sino que crea una cultura interna de orden y mantenimiento. Las automatizaciones ya no son cajas negras, son procesos transparentes y auditables. StepStone ha entendido algo que muchas empresas todavía están aprendiendo. La automatización responsable no consiste en conectar todo, sino en hacerlo con una estructura clara donde cada conexión tiene un propósito. Al final, la IA no sustituye la gestión, la mejora. Y cuando las herramientas son tan visuales y flexibles como N8N, los equipos ganan autonomía sin perder control. El tercer caso es radicalmente distinto. Se llama Border y nació con un propósito muy concreto: ayudar a extranjeros a tramitar documentos para residir o trabajar en Portugal. A diferencia de los gigantes anteriores, Border es una pequeña empresa que alcanzó un negocio de $100.000 anuales gracias a un enfoque simple: automatizar lo justo. Sus fundadores diseñaron con N8N un conjunto de flujos de trabajo con apenas 18 nodos que coordinan formularios, correos, pagos y generación de documentos. En términos técnicos es casi minimalista, pero ahí está la lección. No hace falta un gran despliegue de IA para crear valor, basta con entender bien el problema y dividirlo en partes manejables. Border convirtió un proceso burocrático tedioso en un servicio ágil y comprensible para el usuario, y lo hizo sin depender de grandes equipos ni presupuestos desorbitados, sino combinando claridad de propósito y una herramienta que traduce ideas en acciones. Vodafone, StepStone y Border no tienen nada en común en tamaño, sector o presupuesto. Sin embargo, comparten algo esencial: una filosofía de implementación inteligente. En los 3 ejemplos, la IA no fue un adorno, sino una herramienta puesta al servicio del proceso. N8N les permitió unir datos, automatizar tareas y mantener control humano sobre cada decisión. En lugar de buscar complejidad, buscaron comprensión. Y ese es quizás el mensaje más importante de esta semana: la inteligencia artificial no tiene por qué ser sofisticada para ser efectiva. Los mejores resultados llegan cuando la tecnología se pone al servicio de lo práctico, cuando la IA deja de ser un laboratorio y se convierte en un engranaje más del día a día.
Estos 3 casos muestran que la frontera entre la automatización y la inteligencia es cada vez más difusa. La diferencia ya no está en la potencia del modelo, sino en la claridad del propósito. Vodafone ahorra millones porque automatizó con cabeza. Stepstone acelera su negocio porque documenta y comparte. Border crece porque simplifica. 3 maneras distintas de aplicar la IA, pero una misma enseñanza: pensar antes de automatizar. Porque cuando la inteligencia artificial se usa para entender mejor los procesos, no solo para sustituirlos, deja de ser una promesa futurista y se convierte sencillamente en una buena práctica de trabajo. Hasta aquí el episodio 50 de Conexión Pública. Hoy hemos inaugurado Los dueños del algoritmo con Sam Altman y hemos puesto foco en cómo la visión, la estrategia y la gobernanza pesan tanto como los modelos. Hemos probado la promesa no code de Google Opal, hemos aterrizado un prompt para convertir ideas en planes con criterio de impacto y riesgo y hemos visto la IA en acción con 3 casos de N8N que demuestran que la simplicidad bien diseñada ahorra tiempo y dinero. En el repaso de los artículos nos hemos quedado con una idea transversal: la fuerza de la IA ya no se mide solo en cómputo, sino en legitimidad, criterio y disciplina sobre los datos. Si queréis leer los artículos completos, descargar guías o recuperar guiones anteriores, os esperamos en conexionpublica.es. Gracias por escuchar, por apoyar, por estar ahí. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública,